¿Cuánto contenido educativo posee el santuario? Hoy hablaremos de este potente modelo educativo, las aplicaciones, los simbolismos, enseñanzas, doctrinas. Como adventistas es tan importante que entendamos todo lo que corresponde al santuario. Te invito a ver este programa Inverse en español. Bienvenidos a un capítulo más de Inverse, ya en nuestro capítulo número 11 de nuestra lección de escuela sabática. El tema de hoy se llama la escuela del santuario. Se viene excelente el tema de hoy y tenemos invitados, como siempre, panelistas que nos ayudan a comentar la lección de escuela sabática. Vamos a comenzar presentando a nuestro amigo Benjamín Guerra. Benjamín, ¿de dónde te conectas? Hola a todos y todas, es un gusto para mí poder estar aquí desde Chiguayante, desde la región del Biobío. Un abrazo fraterno y especialmente para mi grupo pequeño y mi espacio joven, grupo pequeño llamado Vereanos sobre la Roca. Así que un abrazo para todos los que disfrutan de este folleto joven. Excelente, Benja. Él le manda un saludo a su grupo pequeño. Yo imagino que tú también, quienes miras, también tienes tu grupo pequeño, porque esta escuela sabática queda corta para nuestra escuela sabática y también podemos aplicarla en nuestro grupo pequeño. Tenemos también a otro invitado, un maestro de escuela sabática, nuestro amigo Miguel Chávez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿qué tal? Hola chicos, contento, agradecido de esta invitación, de poder comentar la lección que nos corresponde el día de hoy. Y también quiero aprovechar de mandar un saludo a los Jaquis, los jóvenes adventistas de Quilpué Centro, de la quinta región, de la Misión Chilena del Pacífico. Excelente, gracias Miguel y un saludo a toda la Misión Chilena del Pacífico, nuestros amigos que siempre ahí se están conectando a nuestro programa de Inverse. Y por último, y no menos importante, nuestro amigo ya de la casa, Pedro San Martín. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Jenny. Bueno, estoy agradecido al Señor por estar nuevamente aquí acompañándolos. Y bueno, desde Pucón los estoy acompañando, así que un saludo a todos, un saludo virtual a través de este medio. Un saludo para todos los amigos del sur de Chile, de nuestro país, que están ahí en Pucón. Yo siempre le digo al Pedrito, Pedrito, hay que aprovecharte porque no sabemos lo que va a pasar con el volcán. Entonces, yo siempre le pregunto, Pedro, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el volcán? Hasta el momento todo bien y tenemos Pedro para rato. Muy bien, ya estamos listos, nos hemos saludado y estamos ya con un espíritu dispuesto para estudiar la Biblia. Pero como ustedes saben, siempre necesitamos ir como aprendices a la palabra de Dios, en actitud de humildad y con el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Pedro que nos dirija en la oración para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, Jenny, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te agradecemos porque podemos estar juntos en este momento para estudiar de tu palabra, Señor, para conversar acerca de ella. Y en este momento, antes de hacer eso, queremos rogar la dirección de tu Santo Espíritu y que podamos aprender aquellas cosas que tú quieres que nuestro corazón reciba y aquellas cosas, Señor, que tienen que ver con nuestra salvación y con la salvación de aquellos que nos rodean. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos que nos puedas acompañar en este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Excelente, ya comenzamos entonces. Y como tú sabes que estudiar nuestro folleto, el folleto, cada lección tiene un texto base. Y el texto base se encontraba en Éxodo. Vamos a pedirle a Benja que nos pueda leer Éxodo 25 del 8 al 9. Muy bien. Vamos a leer entonces el texto base. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré.
Excelente, gracias Benjamín. La lección de esta semana abarcaba ese momento glorioso, singular, especial que vivió el pueblo de Israel, cuando luego de haber estado, cierto, eh, en mucho tiempo en posesión, prisioneros, de alguna manera gobernados por los egipcios, ellos habían sido libres, habían atravesado varias situaciones en el desierto ya, con vista a la tierra prometida, y Dios le da una indicación a Moisés y les dice que el pueblo ofrezca ofrendas, mandó una lista de cosas que necesitaban, estas ofrendas se referían a muchos materiales y el objetivo era construir un santuario. Ahora, este santuario, el diseño, la manera, los artefactos, lo que había que hacer, ¿a quién se le ocurre? ¿De dónde viene esta idea del santuario? Muy buena pregunta, Jenny. Y bueno, al igual que todas las preguntas que podamos tener, la respuesta la encontramos en la Biblia. Y si es que vamos allí a los versículos que leyó Benjamín, vemos claramente quién es el diseñador del santuario. Por ejemplo, allí en el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, conforme a todo eso, ellos debían construir el santuario. Entonces ya desde aquel versículo podemos ver que el diseñador del santuario es Dios. Y si es que vamos a capítulos siguientes, o por ejemplo allí mismo, en el capítulo 25 de Éxodo, en el versículo 10 o en el versículo 23, en el versículo 31, y ya después pasando al capítulo 26, podemos ver que siempre Dios, o sea, podemos ver que era Dios quien le decía a Moisés cómo es que debía ser construido el santuario. Entonces, ya con estos versículos podemos ver claramente que el diseñador fue Dios. Y además, por Oye, eso, ¿sí? perdón Pedro, te interrumpí. Termina tu idea nomás. Ya, no, la última cosita era que cuando vemos que era tan bonito el santuario, cuando leemos todas estas cosas, podemos comprender que verdaderamente era Dios quien por medio de su sabiduría y amor había diseñado el santuario. Yo te iba a aportar que en el verso 40 del capítulo 25 dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Tengo un amigo que seguramente me va a estar viendo, que teníamos una lucha bíblica, las hojas volaban de un lado para otro, en este asunto de si era literal o no el santuario. La Biblia nos está mostrando aquí en este pequeño extracto, ¿cierto? De que a Moisés se le mostró un diseño del cielo. En una parte del cielo, al parecer existe un lugar llamado santuario y que tiene una estructura. Y para Dios era muy importante que Moisés entendiera ese diseño y pudiera hacerlo de la manera más parecida, más exacta a lo que él le había mostrado. Algunos piensan que el santuario celestial no existe, eh, que solamente existe el santuario terrenal. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Mira, a mí, Jenny, a mí me pasan cosas súper interesantes con esto. Cómo el Señor quiere tener una comunión con quienes elaboran su idea. Ya concluimos de que fue Dios quien organizó todo esto, el arquitecto de este santuario, pero podemos ver que Él quiere tener una comunicación con los seres humanos, Él quiere guiarlos, Él quiere estar con ellos, y ese es el propósito de crear el santuario en la tierra. Pocas cosas yo aprendo sin práctica. Cuando practico las cosas es cuando más las aprendo. Entonces, yo digo, si vamos al Génesis y vemos un Dios omnipotente, poderoso, un Dios que con su voz, Él hace, Él crea, Él tenía el poder para poder decir, aquí voy a habitar, y levantar murallas, levantar muros, hacer un atrio, hacer su lugar santo y santísimo, y Él habitar ahí entre el pueblo, pero Él quería compartir este proceso educativo de comunión con el ser humano
en entregarle instrucciones y que ellos pudiesen, y una cosa súper importante, de corazón, que ellos tuvieran un espíritu limpio en esta donación y en esta construcción de este santuario en la tierra. Exacto, como decías tú ahí en el capítulo 25, si volvemos al verso 2, ¿cierto? Dice, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas, que sean aceptas contribuciones, que todo lo que hagan, ¿cierto? Lo hagan con un corazón dispuesto. Que el Señor quería las ofrendas de buena manera. Es interesante esa parte porque si uno lo lleva a lo mejor a un aula, a una sala de clases, el profesor quiere explicar una idea, algún concepto, algún proceso, y a veces el profesor les piden hagan un esquema, hagan un dibujo, hagan una maqueta. Pareciera que esta parte de aquí, ¿cierto? Es como, mira este diseño, ahora conviértelo en maqueta. O cuando el típico experimento del volcán, ¿cierto? Un saludo para el Pedro. Este típico experimento del volcán, los niños hacen el volcán, le ponen la cosita, le ponen, a ver si era bicarbonato con otra cosa y experimentan lo que sucede. Y de esa manera, ¿cierto? Pareciera que se nos graba de mejor manera las cosas cuando hacemos las cosas. Y Dios podría haber creado un santuario, ¿cierto? Haberlo con su voz, haber edificado cortinas o haber levantado muros, haber hecho algo así solo, él solo, porque él puede hacer, pero sin embargo, como dices tú, él hace que su pueblo contribuya y eso le da un sentido, no es que Dios sea débil y no pueda hacerlo, necesite del pueblo, sino que hay un propósito educativo detrás. Y eso es muy impresionante porque este simple santuario, podríamos decir, tiene una trascendencia tan importante, no tan solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad completa, que un Dios quiera habitar con su pueblo. No sé qué opina ahí el Benja. Sí, mientras yo escuchaba todo lo que se está comentando y mientras leía también la lección, eso último que mencionaste, Jenny, no solamente para la humanidad, sino para toda la creación, para todos los mundos creados, el santuario es un modelo que explica el plan de salvación. Lo que tú comentabas respecto a si este santuario está en el cielo o solamente es algo terrenal, nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 8, versículo 5, vemos que todas estas cosas están hechas de un modelo celestial. Y cuando vemos y estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos también cómo Juan entra, ¿no es cierto?, a este lugar celestial. Entonces es interesante ver cómo el Señor quiere traspasar una idea. Como decía Miguel, quiere que sus hijos sean parte de la idea, que vivan esa idea. También pensaba en el propósito de esta construcción. Y mientras estudiaba, rescaté 3 cositas fundamentales. Dios quería que su pueblo, que sus hijos tuviesen un centro de adoración, que comprendiesen la adoración en ese lugar especial, que tuviesen un centro para alabarle. Pero también, como tercer punto, un modelo de la salvación que él quería darles, entregándole muchos principios que vamos a ver a lo largo de este comentario. Por ejemplo, traer lo mejor, traer lo de más valor. Pero es interesante que el Señor, a lo largo de toda la Escritura, siempre pide, den lo mejor. Y había algo que yo escribí mientras estaba estudiando, Dios pide que demos lo mejor de nosotros. No hay nadie tan rico o tan pobre que no pueda dar lo mejor de sí. O sea, no hay una vara de riqueza, por así decirlo, pero sí un principio divino, entregar lo mejor. Y el Señor hoy día, así como en la construcción de su santuario, también nos pide que demos lo mejor de nuestras fuerzas, el mejor de nuestro tiempo. O sea, yo veo cómo esto trasciende a nuestros días. El Señor, a través de todo el santuario, quería enseñarnos el plan de salvación y también los principios del reino celestial. Excelente. Me hizo recordar una experiencia hace algunos tiempos atrás, cuando uno era más joven, con los amigos de nuestra iglesia. Desarrollamos un proyecto para plantar una iglesia.
y nos faltaba dinero, estábamos orando y todo, y llegó un pastor, el pastor David Gómez, se nos ve, le saludamos, creo que anda en Andrews, de que hay un saludo para allá. Él nos dice, las iglesias se construyen de rodillas, nos dijo la primera cosa, las iglesias se construyen de rodillas, y nos invitó a orar. La segunda cosa nos dijo, y las iglesias se construyen, vean el modelo bíblico, con ofrendas. Y éramos un grupo muy jovencito, y yo creo que a lo mejor unos 2 o 3 teníamos un trabajo formal, todos los demás universitarios, usted sabe cómo es la vida del universitario, los recursos que hay, y los demás algunos en el colegio, y de verdad que pasa algo, la gente da conforme a lo que tiene, conforme a su corazón, y el Señor y dio una bendición, igual como allí que sobreabundó y se pudo comprar ese terreno y hoy día hay una iglesia en ese lugar. Entonces, Dios no pide al ser humano algo que no pueda el ser humano dar, ¿cierto? Y cuán importante es dar de corazón. Para el ser el santuario no solo se necesitaban oro ni piedras preciosas, se necesitaba lana, se necesitaba aceite, se necesitaba muchas otras cosas y de diferentes, podríamos decir, valores económicos. Sin embargo, hacía que todos fueran partícipes. Ahora, la Biblia es interesante que cuando uno va leyendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos encontramos con diferentes tipos de templos. Se dice a veces, el templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se dice a veces, Jesús es el tabernáculo de Dios. Se dice, el templo es la iglesia, la sinagoga. ¿Cómo podemos interpretar estos diferentes tipos de templo que nos muestra la Biblia? Y quiero saber si es que tiene alguna conexión. Sí, bueno, la Biblia es tan linda que nos entrega principios que se van viendo y se van observando en distintos casos. De partida, el principio original que estamos viendo aquí en el santuario es la búsqueda inicial de Dios, de poder habitar, de poder acampar al medio del campamento del pueblo de Israel. Recordemos eso. Pero también como principio poder buscar al ser humano. Cuando la pareja inicial, ¿no es cierto?, se aleja de Dios, Dios les llama y les pregunta dónde están. Génesis 3:9. Dios va en búsqueda del ser humano. Ahora Dios le pide a Moisés que hagan un lugar especial para que él habite en medio de ellos. Pero vemos que este principio es amplio, porque cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con textos como Ezequiel 36:27, cuando Dios llama al pueblo a volverse a él, dice, yo pondré mi espíritu en medio de ustedes. Después Pablo en el libro de Corintios, ¿no es cierto? 1 Corintios 3:16 dice, ¿o no se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Dios dice, yo quiero poner mi espíritu dentro de ustedes. Un versículo antes dice, quiero sacar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Quiero habitar en medio de ustedes. O sea, lo mismo que era esa edificación tangible, esa maqueta, podríamos decir, es lo que Dios quiere construir y levantar, pero ahora no solamente como algo físico, algo material, sino como algo vivo y vivencial dentro de sus hijos, o sea, dentro del corazón de sus hijos. Y me gusta cómo se va repitiendo la idea porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos a Pablo, Pablo hace una teología del concepto en Cristo, ¿no es cierto? Dice, en Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. O sea, el Señor habita en mí, el Señor levantó su morada en mi corazón, llenó mi vida de su espíritu, por ende, mi cuerpo, mis facultades físicas, mentales, pertenecen y son la morada de Dios. Entonces, me gusta cómo este principio, que puede partir como algo material, que todos podían ver, va a pasar también a ser paralelamente algo que todos puedan vivir, algo profundamente espiritual.
Excelente, porque uno podría perderse entre tanto mueble, tanto detalle, entre funcionarios que ministraban el santuario. El santuario tenía partes, ¿cierto? El lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. Y en el lugar santísimo, ¿cierto? Estaba la presencia de Dios. Y a lo mejor, si una vez construido el santuario, yo no sé si ustedes han leído ahí en alguna oportunidad cuando se inaugura el santuario, lo que pasa ahí cuando desciende la presencia de Dios en ese lugar, es algo así tremendo que relata la Biblia. Eh, el objetivo final, como dices tú, era que Dios habitara en medio de su pueblo. Es decir, si ellos hubiesen terminado la arquitectura, ¿cierto?, del santuario, con todas las partes y todo, y la presencia de Dios no hubiese estado en ese lugar, el santuario no hubiese tenido sentido. Entonces me parece que ese principio que se repite constantemente de que la presencia de Dios hace que esto sea apartado, que sea santo y que es una intención de Él morar en todo lugar, en medio de todo, en el centro de todo. No sé qué opinas por ahí, Miguel, Pedro. Mira, esto es realmente muy interesante porque partamos de la base que nosotros somos creación de Dios, o sea, existimos por su voluntad, ¿ya? Y muchas veces nosotros nos alejamos de esa voluntad, huimos de la voluntad del Señor, nos arrancamos de sus consejos, tratamos de vivir la vida según nuestros placeres o lo que nos llena, entre comillas. Pero resulta que él, como decía Benja, cuando el hombre pecó la primera vez, fue él el que fue a buscar al hombre. Fue él el que mandó a que se hiciera este santuario. Él quiso, fue Dios que quiso habitar en medio del santuario, en medio de su pueblo. Y lo más hermoso de esto es que él vino a la tierra, él ya estuvo ahí en espíritu, en presencia con el pueblo de Israel, y después no fue suficiente, sino que se hizo carne, habitó con el pueblo, o sea, él vino a estar con nosotros, o sea, entender eso es maravilloso, porque una vez que él ya vino y cumplió el propósito, ascendió al cielo porque ahora está haciendo tu casa, Jenny, está haciendo mi casa, está haciendo la casa del Pedro, del Benja, él está construyendo todo porque quiere que nosotros vayamos ahora a vivir con él. Esto es realmente espectacular descubrir tal amor, descubrir con qué pasión Dios nos ama a cada uno de nosotros, que Él, como te decía, resumiendo, nos busca, quiso habitar con el pueblo, vino, descendió, tomó sus maletas, bajó y se puso a vivir en medio de nosotros, de los seres humanos. Y no siendo eso suficiente, se sacrificó para luego poder entregarnos el perdón eterno, la salvación eterna, la erradicación del pecado y poder construir un hogar para que nosotros podamos morar eternamente con Él. Así que para mí eso es espectacular, es algo que me explota la cabeza de solo pensarlo. El santuario trasciende esa parte física y histórica, ¿cierto? Porque a lo mejor algún amigo que a lo mejor nos sigue y está viendo este diálogo dirá, bueno, pero eso fue en su tiempo, ellos lo ocupaban para cierta manera, Jesús murió en la cruz, eso ya no vale, pero el santuario trasciende, el santuario, había una parte del folleto que decía, estaba antes de la creación, o sea, yo creo que considerando de que estaba en el cielo, una manera a lo mejor de explicar el proceso. Pero el santuario no es como que se acabó porque ya no están esas telas en el desierto. Usted va al desierto, no se encuentra esas telas. Ya no están esos artefactos ahí. Trasciende en el tiempo, es eterno y sus lecciones se vinculan y se van integrando a las bases de nuestra fe. Como dices tú, explota la mente cómo, vamos a decirlo con mucho respeto, de esta maqueta, ¿cierto? Se pueden extraer lecciones tan valiosas que involucran a todo el mundo, que afectan los tiempos proféticos, incluso fuera desde que ya se terminó de escribir la Biblia, pasaron años y todavía ese santuario tiene un efecto sobre la tierra, sobre todos nosotros. Entonces, es impresionante
todo lo que hay. Yo invito al que está por ahí, nos está mirando y tal vez nunca le ha dado una vuelta al santuario, lea lo que tenemos en la Biblia y se va a sorprender. Pedro, cuéntanos, ¿qué opinas tú de estas conexiones que nos lleva al santuario? Mira, yo, y también algo de lo que hablaba la lección, es que existe una conexión entre el sábado y el santuario. Y la conexión que a mí más me llama la atención es el aspecto de adoración. El santuario tenía que ver con adoración y tenía que ver como con la manifestación de Dios en medio del pueblo. Y así también el sábado tiene como una relación especial. Estos días atrás, estudiando para un certamen de psicología, eh, leí una cita, una partecita por ahí, no recuerdo el autor, pero decía que todos los seres humanos tenemos un Dios. Puede ser que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, pero todos tenemos un Dios. Y ese Dios que nosotros tenemos es en lo que nosotros ponemos nuestra confianza y a lo que también nosotros le dedicamos tiempo, atención y emociones. Y es interesante que dependiendo del Dios que nosotros tengamos, eso va a afectar nuestro carácter, va a afectar nuestro comportamiento e incluso puede llegar a generar, decir, o sea, puede llegar como a generar un cambio en nuestra mente, por así decirlo. O sea, nos afecta completamente. Entonces, cuando vemos que Dios quería morar con el pueblo allí, vemos que Dios también tenía un propósito de transformar el carácter de sus hijos, que habían salido, ¿verdad?, de Egipto, quizás con cuantas cosas en su corazón que el Señor quería cambiar. Entonces, así también podemos hacer como este paralelo con el sábado y podemos ver que así como Dios quería transformar el carácter de sus hijos por medio de lo que era el santuario, así también Dios quiere hacerlo en este caso con el sábado, porque en el día sábado nosotros se supone que dejamos de lado nuestros quehaceres y nos enfocamos en estar con nuestro Creador de manera especial. Entonces eso a mí, Jenny, me llama la atención y creo que es como un tema bien profundo y es como también un llamado que Dios nos hace a considerarlo a Él como nuestro creador y también a considerar el sábado con esa esencia y con eso especial. El- Todo lo que ocurre en el santuario repercutía en el pueblo de Israel. El santuario también viene a responder una situación que es la redención. Recordemos que en el santuario había una víctima, se seleccionaba un cordero sin mancha, la persona ponía sus manos, lo cortaba, ¿cierto? Eh, eh, Tratando de producir el menor dolor posible para el animal, eh, traspasaba sus pecados y luego de todo ese proceso esa persona quedaba purificada. Había otro que había ocupado su lugar. El santuario viene a responder una necesidad también que tiene que ver con la gracia, con obtener este perdón inmerecido, ¿cierto? Esta gracia que nos cubre y nos hace aptos y limpios nuevamente ante Dios. Yo creo que al entender ellos que estaba la presencia de Dios mismo allí y sabían que estaba ahí, poner sus manos tiene que haber sido algo muy impresionante. Hoy día nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Porque vino otro que ya se sacrificó, de lo que vamos a hablar a la vuelta de la pausa comercial acerca de Cristo. Pero voy al punto de que la necesidad que había en el Edén, desde el primer sacrificio, ¿cierto? Eh, Hasta el tiempo en el que Cristo murió, el ser humano necesitaba la redención y el santuario no tenía tan solo un propósito de redención, sino también era el aparato, el método educativo para enseñarle al mundo entero eh, quién era Dios. Yo creo que nadie más que un ser eterno puede haber hecho una cosa tan perfecta, que cada cosa tuviera su significado, su simbolismo, que todas las cosas como que caben dentro de él. Eh, la Biblia se centra en Cristo y el santuario también. Vamos a continuar con este diálogo que de repente nos emociona, ¿cierto? La Biblia, la palabra de Dios nos genera eso, un gozo.
Y queremos invitarte a que te quedes allí unos breves instantes. Vamos a nuestra pausa comercial y ya regresamos con Inverse en español. Muy bien, ya estamos de regreso en nuestro programa, terminando ya nuestro último bloque y vamos a hablar acerca de cómo Jesús se vincula con el santuario. Cuando estamos en el santuario podemos ahí hurgar y observar, sacar cada detalle, podemos ver que el santuario revela muchas cosas. Y como hablábamos antes de iniciar este programa, del santuario podríamos hablar 5 horas, 10 horas, varios días, pero este programa no lo permite. Así que vamos a tratar de tomar algunas cositas aquí con nuestros amigos acerca de cómo se vincula el santuario y qué cosas nos revela de Cristo. Mira, Jenny, esta parte es fundamental porque el santuario nos revela a Cristo, o sea, se relaciona todo con Jesús. Todo lo que el santuario muestra, nos muestra el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Imagínate, este plan viene a raíz del pecado, para que nosotros podamos tener perdón y para que podamos ser santos gracias al amor y al sacrificio de Cristo. Yo lo resumo así: entra el pecado produce un daño y tenemos que nosotros, para salir de esa condición, tenemos que hacer un reconocimiento de nuestra falta. En ese reconocimiento viene la confesión, lo que nosotros llevamos al Señor para que Él tome ese pecado y lo quite. Y luego viene la etapa más maravillosa, que es la sanación. Y ahí es donde se produce el perdón. Yo te digo, Jenny, imagínate este mundo, si nosotros aplicáramos lo que el santuario nos enseña, la educación del santuario, la aplicáramos a nuestros vecinos, a ese jefe que te oprime, a esa prima que habla mal de ti, a ese compañero que te tiene envidia. Si nosotros aplicáramos la educación del santuario, este sería otro mundo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos de alguna manera entender todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra a través de la lección del santuario, para que nosotros lo apliquemos desde ya. No tenemos que esperar ir al cielo para empezar a aplicar estas cosas. Nosotros tenemos que hacer que este santuario esté en nuestra vida, que nosotros podamos entender lo que Cristo tiene para nosotros. La doctrina del santuario nos revela el amor de Dios en su máxima expresión, porque ahí es donde nosotros vemos que llevamos nuestras faltas, que las entregamos a este sacerdote, que hay un sacrificio de por medio y entendemos que tiene consecuencias nuestras faltas y que hay un perdón y que hay una sanación para el problema del pecado en este mundo. Y esa salvación y ese secreto es Cristo. Por eso Cristo es el centro de la elección del santuario. Excelente. Dios reafirma la profecía de este Salvador, ¿cierto? Que le había hecho una promesa a Adán y a Eva, que iba a venir alguien que lo iba a redimir. Luego hace el santuario, muestra el proceso, lo ilustra, ellos lo ejecutan. Luego Cristo viene él mismo y se ejecuta ese sacrificio, ¿cierto? Luego Él sube al santuario celestial y sigue ministrando en las mismas etapas, ¿cierto?, que nos muestra el santuario terrenal. O sea, del santuario, como dices tú, ahí reposa un plan profético que nos alcanza incluso aún a nosotros, donde se muestra la gracia y el amor de Dios. ¿Quién más nos puede aquí aportar, ya que nos queda poquito tiempo entre el Benja y el Pedro, si pueden aportarnos un poquito más? Sí, el santuario tiene un valor pedagógico tan profundo que podríamos estar hablando mucho rato y a mí me gustaría decir muchas cosas también, pero es tan detallista cuando nos refleja a Cristo, que nos entrega esencias vitales del carácter de Cristo.
de las características de Cristo. Por ejemplo, cuando se habla de las varas, en el capítulo 25, versículo 13, las varas que va a tener el santuario, de acacia revestidas de oro. Eso nos está hablando a nosotros de la condición 100% divina y 100% humana que iba a tener el Mesías. O sea, la propia construcción del santuario a mí me está hablando de Jesús. Y hay una cosita que me llama mucho la atención, que la conecté de alguna predicación que escuché hace mucho tiempo. En el versículo, en uno de los versículos del capítulo 25, el versículo 3, se habla de las pieles de tejón. Estuve viendo un poquito de qué se trataba esto y son pieles de focas que habitaban allí el Mar Rojo, que revestían el santuario. Y de lejos, esta construcción no tenía gran llamativo, no tenía gran belleza. Dentro, oro, madera de acacia, piedras preciosas, pero de lejos revestida con estas pieles, con un color marrón, no muy llamativo. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías, capítulo 53, vemos un texto que habla acerca de Cristo. No vimos hermosura en él, dice. Por sus llagas fuimos nosotros curados, y empieza a desarrollar características del Mesías. Bueno, el santuario desde fuera tampoco llamaba gran atención de quienes lo observaban, pero dentro estaba la belleza salvadora, dentro estaba el proceso mismo de cómo Jesús salvaría a la humanidad, así también como expresa el profeta de cómo sería Cristo. Así que cada detalle, podríamos mencionar mucho más, pero cada detalle nos habla un poquito y nos muestra a Jesús. Amén. Pedro. Jenny, así brevemente, yo creo y personalmente me gusta el hecho de que el santuario nos ayuda a comprender la obra de Jesús. Hoy en día, como que muchas veces se le da realce o se levanta, por así decirlo, solamente la muerte de Jesús, y como que se queda ahí a veces la teología. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que es el santuario, por ejemplo, quienes están escuchando pueden ir a Levítico capítulo 4, que se habla acerca de las ofrendas por el pecado. Y por ejemplo, desde el versículo 27 al versículo 31 podemos ver que el sacrificio, o la persona, más bien dicho, no era perdonada solamente una vez que el animal moría, sino que después de esto venía todo lo que tenía que ver con la sangre, y finalmente cuando el animal era quemado. Entonces así podemos ver que la obra de Cristo no termina solamente con su muerte en la cruz, sino que era necesario que después de aquello Él ascendiera al cielo, como dice allí en Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2, y Él intercediera por nosotros. Entonces, de manera personal, Jenny, creo que eso a mí me llama la atención y es una gran verdad. O sea, el hecho de que el santuario nos ayuda a comprender cómo es verdaderamente la obra de Cristo por nosotros. Amén. Esa obra, bueno, hoy día no acaba. Sabemos que en 1844 Cristo, como sumo sacerdote, ¿cierto?, pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y eso nos lleva al periodo que estamos viviendo ahora, el fin del tiempo del fin. Hoy, cuando las señales son evidentes, estamos viviendo en un mundo muy convulsionado, ¿cierto? Por primera vez en nuestra historia, entre comillas, tenemos nuestros templos cerrados. Hoy día seguimos, gracias al Señor que nos permite esta tecnología, poder estar conectados juntos, estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, cada uno necesita una revelación propia. Ya llegó el tiempo, ¿cierto?, de que cada uno empiece a tomar sus decisiones, porque la gracia de Dios aún está disponible. Estamos en el último proceso de poder encontrarnos con nuestro Redentor. Para terminar, de forma muy breve, un mensaje para los jóvenes o alguna cosa que el Señor te haya enseñado a ti, alguno aquí de nuestros representantes, acerca del santuario, de la lección de esta semana. Brevemente. Dios nos invita hoy a que podamos nacer de nuevo, a que podamos aceptar el corazón de carne que quiere poner dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos lograr eso? Aceptar que Él more realmente dentro de nosotros. Poder morir al yo y poder vivir en Cristo, no solamente un día a la semana, sino que cada día de la semana, en cada faceta de nuestra vida,
hacer de Cristo lo principal y lo más importante. Gracias, Benja. Yo quiero concluir también la participación resaltando que Dios siempre ha querido estar con el hombre, acompañando al hombre, al crear este santuario, al venir a la tierra y al preparar un lugar para nosotros. Y quiero terminar con un versículo que me gusta mucho, Apocalipsis 3:20, yo sé que todos lo conocemos, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, la invitación de Dios a estar con nosotros es continua y es eterna. Por eso, abre la puerta al llamado que Dios te está haciendo, porque Él quiere cenar contigo. Pedrito. Jenny, yo, así como un llamado, por así decirlo, como un llamado hacia mí y hacia todos, lo que dice allí en Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Y es el hecho, bueno, ustedes después pueden leer el versículo, pero es el hecho de que Cristo en este momento, siendo, bueno, hoy día, al momento en que estamos grabando esto, y también en el momento en que tú estás viendo el video, en aquel momento Cristo está intercediendo por ti en el santuario celestial. No es una fábula, no es un cuento, sino que es algo totalmente real. Así como nosotros somos reales, también es real que el Señor intercede en el cielo por nosotros. Gracias, Pedro. Una lección maravillosa. El santuario celestial sigue en funcionamiento. La tarea aún no culmina. Ahí llevamos mucho tiempo, aquí ya nosotros 2000 años, ¿cierto? Entre comillas, después de Cristo, en esta humanidad, y la tarea aún no termina. La única manera de poder alcanzar al mundo con este mensaje es llevarlos a Cristo. Y en Cristo está el santuario, en Cristo está el sacerdocio, en Cristo está la salvación y Él está pronto a venir. Así que yo quiero invitarte a ti, amigo, que nos ves cada viernes o algún día en la semana, que tomes tu Biblia, te prepares y hagas lo que Cristo quería desde el principio. Invites a Cristo a vivir en tu vida y que Él sea el centro, porque Él pidió un santuario para habitar en medio de ti. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.